Bien, vamos a continuar en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Ramiro Molina, él es presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre este simposio que va a haber del mercado de valores y conocer su visión como presidente de quienes están operando dentro del mercado. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y queremos aprovechar este momento tan particular de la economía venezolana, donde estamos buscando todos luces, espacio, orientación, y creemos que el mercado de valores tiene el privilegio de ofrecer una cantidad de opciones para los empresarios, como bien comentaban antes, y también para la sociedad en general, para elevar como es el logo del simposio, Ujú. construir cultura bursátil en Venezuela, cultura financiera en general, que buena falta nos hace. Y el momento además es apropiado porque esta coyuntura económica ha retado nuestras mentes a entender varias monedas simultáneamente, Ujú. cambios, la política monetaria del Banco Central, obliga a buscar opciones y modalidades distintas de encaje. Entonces estamos como eh, de- desenmascarando toda una compleja realidad de un rezago en la cultura financiera que eventos como este tratan de superar. Este es un ciclo porque queremos llevarlo en varias etapas, distintos auditorios, y pensamos que es nuestra aportación en una circunstancia como esta para Venezuela. Efectivamente, la cultura financiera, y sobre todo en el área del mercado de valores, no es muy común en Venezuela, aunque sí lo es en el resto del mundo. Muchas personas cotizan, entienden y pueden manejarse dentro del sistema. Venezuela no ha sido el ejemplo. ¿Cuál cree usted que ha sido la razón para que esto no sea así? Bueno, Venezuela siempre ha sido un espacio de peculiaridades, de paradojas, que lo han diferenciado particularmente de sus vecinos o países de la región. Uno tiene que ver con el rol del Estado, que en estas circunstancias se está redefiniendo, ¿no? Es un rol que el Estado ya no es lo que era y no puede ofrecer lo que ofrecía. Ahora estamos más parecidos a una circunstancia normal de otros países donde el sector privado está por su cuenta, ya no depende de tanto de políticas, por lo menos en esta etapa, y tampoco tiene muchas opciones. La banca, que era la opción natural, digamos, mocha, Limitada. muy limitada en estas circunstancias. Y por otro lado, el espacio, como te decía antes, de que hay que dedicarle a pensar ahora en varias monedas. Eso en términos abstractos cognitivos, creo que está haciendo madurar mucho la manera de pensar financieramente, y creo que eso facilita el acercamiento al mercado bursátil al mercado de valores en general y particularmente al bursátil. Pero creo que la respuesta, por ejemplo, que estamos recibiendo ante esta propuesta de este simposio es sumamente alentadora, en el sentido de que nos ratifica que el interés no solamente existe y es creciente, sino que además está ansioso de evolucionar en el entendimiento de cómo puedes superar por tu propia cuenta, sin el patrocinio del Estado, cómo puedes superar por tu propia cuenta las circunstancias que estás enfrentando en una economía además sancionada, ¿no? Que no es una circunstancia particular. Entonces, bueno, es un reto a la creatividad, a la innovación, a las iniciativas privadas, y este evento está además demostrando una particularidad adicional, que es que se pueden alinear con cierta facilidad actores muy diversos, tanto públicos como privados, en un interés común, que en este caso es darle soporte a las empresas para que superen sus trabas financieras, y para que los ciudadanos puedan pensar y aprender en otra manera de manejar su patrimonio, sus ingresos. Una economía hiperinflacionaria o de muy alta inflación, con varias monedas circulando, con restricciones en los flujos internacionales, y con una necesidad de volver a crecer y de volver a producir, o de producir nuevamente bienes y servicios de todo tipo. Esta necesidad que crece en este momento, que se da en una etapa coyuntural de la economía venezolana donde se ha profundizado una crisis económica y social dentro de lo que es el país,
cómo podría verse favorecida a través del sistema de valores en este momento. Puede ser esta una oportunidad, como han señalado, y hablábamos en el segmento anterior con José Ignacio Guarino, en cuanto a protegerte de la Sí, inflación, y cómo puede verse afectada por las sanciones que ha tenido en este momento el país, las sanciones que ha tenido el máximo ente emisor, y sí. cómo separar ambas actividades y entender si esto tiene o no algún tope o algún techo que podría llegar a colidar con lo que son estas sanciones. No, no, creo que el espacio es abierto y el límite es el cielo. El límite, como decía, es la iniciativa, la creatividad, la innovación que los actores en este mercado en particular puedan imprimirle y las autoridades que dejen fluir propuestas y actividades, ¿no? Pero lo que mencionabas tiene dos ángulos muy importantes que lo soportan. Uno es que lo que está empíricamente demostrado en toda la historia es que las economías que mejor se han desempeñado en su crecimiento, en su generación de riqueza y prosperidad, esas economías tienen un robusto mercado de valores. Y las economías que tienen mucha volatilidad o se han subdesempeñado tienden a no tener un buen mercado de valores. Entonces, quisiéramos poner al mercado de valores como uno de los soportes de cualquier senda de crecimiento nuevo de esta economía, y eso tiene mucho sentido. Y por otro lado, lo otro que mencionabas, eventos como la hiperinflación, que son en historia económica relativamente escasos, raros, presentan, de ahí surgen retos de resolver problemas que tienen que ver con la preservación de los patrimonios, la preservación del valor y mantener el giro comercial dentro de esas circunstancias. Las economías que entraron en hiperinflaciones más o menos parecidas a la nuestra en términos de intensidad, profundidad y extensión, generaron en ese periodo un desarrollo de los mercados de valores muy importante porque es el sitio, como decíamos antes, donde está abierto el espacio para crear soluciones financieras que permitan contrarrestar los efectos adversos de fenómenos como la hiperinflación. Entonces hay títulos valores que en general se le puede dar la forma que, que, que se adapte al momento y a las necesidades, por ejemplo, de procesos hiperinflacionarios que hicieron, por ejemplo, hicieron un gran favor a Argentina para salir de su hiperinflación y para que las empresas y los ciudadanos no estén tan afectadas. De manera que es un espacio de defensa que además está probado históricamente y no tiene por qué no ser así en Venezuela. Creo que más bien tenemos nosotros, los actores del mercado, una deuda con la sociedad en no haber sido más propositivos y más participativos, y ciertamente las autoridades, que hay que reconocer que están en un momento de mejor receptividad ante propuestas que en etapas pasadas. Bueno, también es que la economía se cerró tanto que te tocó mirar hacia adentro y no hacia el exterior. No, evidentemente, al final, ¿cuál es la motivación? Pues creo que puede ser muy interesante, pero en todo caso, si queremos ser pragmáticos, es el momento para estas iniciativas. Que se esté dando esto a la par de una bolsa, en el caso de la bolsa agrícola, y pueda empezar a participar otros actores del sector industrial y agroindustrial del país dentro de estos sistemas, podría llevar a otro tipo, o qué diferenciaría este momento de aquel momento en 2009-2010, donde la mayoría de las casas de bolsa y de lo que eran los operadores cambiarios se estaban usando básicamente era para transar única y exclusivamente títulos de deuda pública. Sí, creo que ya son esas etapas superadas. Ahora el momento es otro, la realidad exige otros instrumentos. Ahora la realidad te obliga a crear instrumentos que tengan que incidir directamente en la producción, en el mantenimiento de empresas activas, en permitir fluir el proceso productivo desde importaciones, insumos, etcétera. Y por eso es que estamos viendo, eh, eh, por ejemplo, mayores propuestas y mayores aprobaciones en títulos de corto plazo, como ya mencionaron antes, ¿no? El pagaré Ujú. bursátil que acaba de ser aprobado, los papeles comerciales, y títulos de más plazo como los bonos en bolívares, y posiblemente tengamos bonos en dólares en algún momento, y tengamos muchos otros instrumentos que abonarán en esa dirección. Pero el momento creo que es distinto porque ahorita está enfocado en un sector privado que quiere producir, que está, digamos, entre comillas, más dependiente de sí mismo y no de políticas exógenas o de arbitrajes cambiarios, Ujú. y eso pone a prueba la capacidad de competir, de ser productivo
y satisfacer necesidades de los consumidores. Y eso a su vez por el otro lado genera cadenas de generación de ingresos y de ahorro y de riqueza que requieren servicios de atención en cuanto a instrumentos de inversión. Y el mercado satisface ambas puntas, ¿no? El mercado de valores. Ahora, en el caso de lo que es la protección del usuario de estos sistemas, del usuario del mercado de valores, ¿cuál es la diferencia que existe hoy a diferencia de aquel momento donde muchas personas perdieron incluso dinero? Bueno, los mercados de valores no dejan de ser cíclicos en cualquier economía, ¿no? Tienen alzas y bajas. Aquí lo importante es mantener una regulación prudente que le dé al mercado transparencia de información pública continua, que los actores de mercado, en el caso mío en particular, que me toca representar a los Ujú. operadores de valores, a casas de bolsa y sociedades de corretaje, no solamente el cumplimiento de las regulaciones mínimas exigidas, sino además los procesos de autorregulación que queremos tener para mantener un mercado sano, transparente y a salvo de problemas reputacionales que han podido ocurrir en el pasado y ciertamente ocurrieron, en parte por lo que tú decías, pero no eran problemas asociados al mercado de valores, eran problemas asociados a A las prácticas. no, pero el mercado cambiario, por Ujú. ejemplo, y ese no es el caso ahorita, ¿no? ¿El mercado cambiario ustedes consideran que en este momento está más claro, existe más claridad en este momento de lo que se está haciendo y de qué escenario o qué perspectiva se podría estar viendo? Bueno, hay una diferencia fundamental de inicio, que es que la diferencia entre la cotización del paralelo o no oficial y del tipo de cambio oficial no es tan grande como hubo en el pasado. Entonces esa presión de arbitraje o de, bueno, donde el nombre del juego era cómo acceso dólares a un mercado, dólares a un tipo de cambio preferencial en un mercado y luego me voy a otro o no me voy a otro, sino simplemente acumulo, ese no es el nombre del juego ahorita. Ahorita creo que es mucho más realista, mucho más técnico y particularmente en las actividades de los operadores de valores están más centrados en su papel, que es generar soluciones financieras bajo un ambiente de regulación, transparencia, información y seguridad a los que requieran financiamiento y Y en la hacerlo otra más punta dinámico. a los que quieran opciones de inversión en estas circunstancias, ¿no? Inversiones que los protejan contra el deterioro patrimonial de la inflación o de la depreciación. Bien, quisiera la invitación, es para este jueves 28 Jueves de 28 en la noviembre. terraza del Tolón, completamente libre, accesible. Creo que es una oportunidad única en el sentido que se han aglomerado todo el ecosistema, digamos, que vive en este mercado. Bien, les agradezco haber estado la tarde de hoy con nosotros en Noticias Globovisión Economía. Ramiro Molina, presidente de la Asociación de Operadores Valores de Venezuela, y José Ignacio Guarino también estuvo con nosotros la tarde de hoy. Él es analista financiero y también va a estar presente en este simposio del mercado de valores que se va a llevar a cabo este 28 de noviembre, como ya saben, en el Tolón. Nosotros así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.